Padre mío, bendito Dios, Señor. Señor, hoy te agradezco, Padre mío, porque hoy, Señor, nos estamos uniendo más y más como iglesia en oración, donde sabemos que a ti te agrada, Señor, el hecho que nosotros estemos en oración, rogándote a ti, pidiéndote a ti, Señor. Y sabemos que tu voluntad, Padre mío, a veces nosotros no la alcanzamos a entender. Pero mi Dios, tú eres un Dios poderoso, un Dios hermoso, un Dios amoroso, y hoy clamamos a ti, Señor, para que pueda restaurarse totalmente los cuerpos de nuestros amados hermanos, de nuestro pastor, de nuestro amiguito Isra, de misma Normis, de Pau, su hijita, para que totalmente puedan recuperar. Oramos por ellos y gracias, Señor, te damos porque podemos estar en este estudio. Dice que tu palabra sigue, Señor, que nosotros tenemos que estar en la lucha constante y todavía aún más tenemos que prepararnos. Gracias, Señor, por este estudio. Lo bendecimos, Señor, y que sea hermoso para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar con, si se acuerdan, que les dije que vamos a ver algunos tips, ¿sí? Ahorita vamos a ver otro tip. Vamos a compartir. Ay, el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ya después regañamos al anfitrión. ¿Quién es el anfitrión, porfas? No están entrando con los accesos que les di. No puedo compartir. No, necesitas entrar con los accesos que les di. Ah, ¿Ya? ya. Ah, Yo sí entré, sí. yo entré nada más que no lo había habilitado eso. Sí. Ok, ya después me dices eso, ¿no? Porfas, para que pueda yo. Ahí está. Ya lo están viendo, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Bueno, los tips. Si alguien fue observador, yo puse unos números en esta diapositiva. Puse estos números. Esta es la manera más fácil de cómo grabarse la clasificación de los libros. En el Antiguo Testamento es 5, 12, 5, 5, 12. Claro, ahorita vamos a ver qué significan estos números, pero es muy fácil grabárselos así. 5, 12, 5, 5, 12. Y también en el Nuevo Testamento es un poquito más difícil, pero bueno, a ver si se acuerdan de los números. 4, 1, 13, 8, 1. Vamos a ver qué significan esos números. Ahí está, ¿no? En el Antiguo Testamento, 5 de Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Por eso entonces es 5, 12, 5, 5, 12. Hasta un número telefónico ahí puedes sacar. ¿Sí? Entonces, esta es la manera más fácil de podérselos grabar, la clasificación de los libros. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en los estudios de los sábados con el pastor nos decía, a ver, ¿cómo se dividen? Y todos, ¡ay! ¿Cómo se dividen? Pues bueno, así es la forma en cómo lo podemos grabar más fácil. Y acuérdate, 5, 12, 5, 5, 12. ¿Sí? Y es Pentateuco, históricos, poéticos, y vean que los poéticos, ese está en la división exactamente cuando les dije, es más fácil de buscar después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y te vas con los libros de abajo, ¿no? ¿Sí? 5, 5 y 12. Y después, en la clasificación del Nuevo Testamento, ahí está, 4, 1, 13, 8, 1. ¿Qué significa? 4 evangelios, un histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y una revelación, que es Apocalipsis, ¿sí? Entonces ahí te tienes que acordar. 4, 1, 13, 8, 1. Y en el antiguo dijimos 5, 12, 5, 5, 12. ¿Sale? Ok, ese es nuestro tip de ahora, para que podamos nosotros ir grabándonos cómo es que está dividido nuestro Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien. Siempre me pasa lo mismo, nunca puedo dejar sin compartir. Es que es como se hace chiquita la pantalla. Ahí está. Muy bien.
Y también ahorita voy a compartir esta diapositiva porque perdón, este Word, porque vamos a ver el tema que estamos desarrollando, qué dice Jesús de sí mismo en los, ¿cómo dijimos que se llamaban los libros? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Se acuerdan? ¿Evangélicos? No. ¿Se acuerdan? Sinópticos. Evangelios sinópticos. Correcto, muy bien, exactamente, sinópticos. Estamos hablando de los 3 primeros evangelios que se les llama sinópticos. Y dijimos que sinópticos es porque los puedes ver juntos, eso significa sinópticos, que los puedes ver o estudiar juntos, ¿sí? Aquí ya vimos el primer subtema o tema, este es el tema, lo que dice de sí mismo en los evangelios, el Señor. Ya vimos Mesías, ¿cómo se dice? Mesías, ahí está el escrito. Y ahora vamos a ver, aquí está, Jesús habla de su reino y lo voy a proyectar porque vamos a ver estas 4 palabras en hebreo y sí quiero que, bueno, los que toman nota, ahí vean las 4 palabras de reino. Quiero especificar esto porque en el Antiguo Testamento se marcan 4 palabras de reino. ¿Quieren que lo haga más grande? Ahí está. ¿Sí? Fíjense. Jesús habla de su reino. Este es el siguiente tema. Jesús habla de su reino. Ahora, en el Antiguo Testamento hay más de 200 veces que se establece la palabra reino. ¿Pero qué creen? Oh, sorpresa. Cuando dice la palabra reino en el Antiguo Testamento, no está hablando el reino de los cielos. Está hablando del pueblo que se está estableciendo, porque lo estaba levantando, porque lo estaba construyendo, porque lo estaba formando. Todo el Antiguo Testamento habla del reino, pero de Israel, aquí en la tierra. ¿Sí? Y fíjense, el reino en hebreo, mamlaka, habla de un dominio. ¿Sí? Y habla del dominio del hombre. Y vamos a ver Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, que es lo correcto, primer libro de Samuel, 13:13. Y vamos a ver que precisamente nos habla del reino, de aquí en la tierra. Y así todas las palabras que hable de reino en el Antiguo Testamento habla de aquí de la tierra. Y en esta parte habla de un dominio. Fíjense, 13:13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Habla de un dominio, le dice, lo hubieras tenido tú, hubieras hecho tú, locamente has hecho, ¿sí? Y entonces habla de un dominio aquí, de una persona, de varias personas, etcétera. En este caso fue, pues, directamente una persona, ¿no? Entonces la palabra mamlaka es de dominio. Después viene otra vez reino, que es malcuya, pero ese es de gobierno. Ah, ok, es que, a ver, ¿cómo estás gobernando? ¿En qué tiempo es el que tú tienes ese gobierno? Entonces, en esta es de temporalidad. Y vamos a primer libro de Reyes, 6:1. 6:1. Dice, en el año 480, después de los hijos de Israel, salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón, sobre Israel en el mes de Sif, que es el mes segundo. Comenzó él a edificar la casa de Jehová. ¿Ok? Está hablando de temporalidad.
y está hablando de la casa de Jehová, está hablando del pueblo de Israel, en el lugar de Israel, ¿sí? Después viene la palabra en hebreo, meluca, que es algo gobernado, ¿sí? Yo soy el gobernador, pero yo gobierno algo. Yo soy el que da las órdenes, pero ¿quién las está recibiendo? Vamos a primer libro de Reyes, 2:15. Ahí atrásito, pero 2:15. Dice, él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo. Entonces, es algo que es gobernado. O sea, esto es mío. Entonces, todo eso, aquello que está dentro de ese gobierno, o de mi gobierno, o del gobierno de aquel, pertenece. ¿Sí? Entonces, cuando, bueno, termino con Melec. Melec es cuando habla de un príncipe, cuando habla de una persona en específico, cuando habla de un tirano. Claro, el que gobierna puede ser malo o bueno, ¿eh? Un rey bueno o malo. O sea, no necesariamente a fuerzas el Melec es que sea el bueno, no. Nada más te está diciendo que es el que está gobernando, el príncipe o tirano. Daniel 8:22, por favor. Daniel 8:22. Y dice, fíjense, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán en esa nación, aunque no con la fuerza de él. O sea, entonces habla de una persona, o en este caso 4, que se van a levantar. Entonces, en este caso Melec es príncipe o tirano. Ok, cuando entonces leas el Antiguo Testamento en esta situación de reino, lo vas a sobreentender que es en estos 4 puntos. Hay 2 más, pero son como parecidos. Son como parecidos, ¿eh? Entonces son 6 o 7 prácticamente, el tipo de palabra diferente para reino, ¿ok? En hebreo. Pero bueno, yo saqué estos 4 puntos que son los más, como exclusivos, los voy a llamar así, que son muy determinantes. Entonces, cuando tú leas el Antiguo Testamento, lo vas a leer ahora de esta forma. Ah, ok, el reino lo está hablando como un dominio, como un gobierno de temporalidad, como un gobernante, o que es algo gobernado, ¿ok? Ahorita vamos a ver. Oye, Aaron, ¿pero qué tiene que ver el reino con el Antiguo Testamento, con los evangelios sinópticos? Ahorita los vamos a ver. En el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, son 200 veces lo que aparece, y ahora dice, en el Nuevo Testamento reino aparece más de 100 veces. Y como dato curioso, siempre que aparezca la palabra reino en el Nuevo Testamento, está hablando de lo mismo. Es el mismo resultado a esta palabra, pero ahora en griego. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, por eso lo saqué, son de diferente forma. Pero en el Nuevo es el mismo. Reino en griego es basileia, que significa realeza, reinar, gobernar o campo. Un espacio, a eso se refiere campo, ¿vale? Un espacio. Y ahorita ya definimos exactamente qué es reino, ¿no? Ahora, ¿qué dice Mateo en cuanto al reino? Vamos a ver exactamente entonces el primer sinóptico. El primer sinóptico nos dice que es un lugar de salvación. Es el que juzga. A ver, me regreso a esto. Lugar. Aquí está. ¿Sí? Dice, el que juzga. Ah, ok. ¿Sí? O bien, lo podemos tener también aquí. ¿Sí? O sea, esa parte precisamente de los sinópticos va a recaer siempre en cualquiera de esos 4 definiciones. ¿Sí? Que es realeza, reinar, gobernar o campo. Muy bien. Vamos a ver qué dice Mateo
como lugar de salvación. Entonces, Mateo dice que es un lugar de salvación el reino. Vamos a ver Mateo 13:41, claro está. Los tres que vamos a ver van a ser Mateo, porque estamos viendo de Mateo. Nos vamos al Nuevo Testamento. Si voy muy a prisa, me dicen, y le bajo a mis revoluciones. 13:41. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahí está la palabra reino. Y dice que precisamente va a cortar a los que hacen iniquidad, a los que hacen tropezar, a los que hacen el mal. O sea, está hablando de dos puntos ahí. Número uno, de ese lugar de salvación que precisamente Jesús ya nos tiene y que Jesús, o bien, el que precisamente va a juzgar cuando nosotros partamos. Hay dos tipos de juicios, recuerden. Juicio con Jesús y el otro que es el gran trono blanco, que es el que no queremos estar, o más bien los hijos de Dios no van a estar. Vamos a estar con Jesús, pero ¿qué va a juzgar Jesús? ¿Qué va a juzgar Jesús? Bueno, ahí ese es otro tema que podemos hacer de estudio en otra ocasión, pero bueno, lo adelantamos a lo mejor. ¿Qué va a juzgar Jesús? Pues tus obras. Recuerden que ya sabes que hay 7 coronas, ¿no? 7 coronas. ¿Cuántas quieres tener cuando estés presente? Hay una alabanza que dice, por lo menos una. Por lo menos una, Señor. ¿No? Entonces, bueno, está bien, Señor. Me gané una, gracias a Dios, pero estoy contigo, estoy aquí al frente, estoy viéndote, que eso es lo mejor, pero bueno, vuelvo a repetir, ese es otro estudio. Vamos a ver Mateo 13:44. Ahí mismo, pero el 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido de un campo, vean, ahí está, o sea, ahí mete la palabra, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y es gozoso por ellos, y así gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Quiero ahí leer esta parte, dice, es un tesoro escondido, en cuanto se le es revelado, hasta deseosa de quitar todo aquello que le estorba. Vaya, cuando dice que encuentra el tesoro, dice que vende todas sus posesiones. ¿Saben qué significa eso? No significa que el Señor quiere que no tengas nada. No. Ahí hay que enseñar esta parte en este versículo, algo muy sutil que está diciendo ahí en estas palabras. El Señor no es que diga, retira todo tu dinero del banco, regálalo a todo el mundo y tú, ahí como quieras vivir. No. ¿Saben de qué está hablando? De que quites todo aquello que estorba a tu vida. El que haya vendido todo, el que se haya despojado de todo, es tú. Quita todo aquello que te estorba de tu vida para poder seguir a Jesús. Vamos a ponerlo así. Es que yo he escuchado que mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, mis amigos que pues yo antes me juntaba, que hablan de esta parte, de estas filosofías, de estas nuevas corrientes, quítate de ahí, dice el Señor. Es que son mis amigos de toda la vida, los amo. Pues sí, pero te están haciendo tropezar. Es esa parte de este versículo. Dice que encontró el tesoro, tú ya encontraste la palabra, ya el Señor se reveló a tu vida, quita todo aquello que te estorba para poderlo seguir. Es lo que está diciendo este versículo. Mateo 26:29, por favor. Mateo 26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dice, habla del territorio milenial. Esta clase estuvo muy buena cuando la dio el pastor,
no sé si se acuerdan que habló del 2000, perdón, 1000 años, es que se juntó la palabra los y parecía que dije 2000, no, 1000 años que va a gobernar Jesús, ¿sí? Entonces, habla de ese territorio milenial, cuando Jesús gobierne por 1000 años aquí en la tierra. Un pasaje que precisamente nos acompaña es Lucas 22:18. Nada más lo vamos a ver a Lucas 22:18, nada más para confirmar lo que estamos diciendo. 22:18. Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Sale? Entonces, ahí solamente está dando esa confirmación cuando precisamente el Señor venga a gobernar por 1000 años. ¿Sí? Oye, Aaron, son 1000 años netos, así como 1 año, 2 años, 3 años. Aquí también es otro tema para ahí, anótalo si gustas, para poder estudiar. Dice la palabra de Dios que para el Señor, 1 año es un día, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí hay que echarle cuentas, hay que echarle cuentas. ¿Cuánto es el tiempo que va a gobernar el Señor? Ahora, vamos a ver qué dice Marcos con referente a su reino. Ya vimos que Mateo le dice que es ese lugar de salvación y de juzgar, ¿sí? Vamos a ver qué dice Marcos cuando dice la palabra reino. En Mateo aproximadamente se dicen, no, tampoco te puedo decir, como 40 veces, en Mateo, y entonces siempre Mateo va a especificar a ese lugar de salvación, ese lugar donde se va a hacer ese juzgar, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice Marcos. Marcos habla del reino, y Marcos cuando habla de reino, habla de crecimiento, ¿sí? Y cuando hablas de crecimiento, precisamente estás hablando de pues espiritual, estás hablando también, crecimiento, en la palabra, de conocimiento. Recuerden, no es malo el conocimiento, malo es cuando ya te estás envaneciendo de él, ¿ok? Cuidado. Es que yo sé mucho, tengo mucho conocimiento y pues, como que tú y yo no estamos a la par. No, no, no. Sé un maestro entonces porque ya tienes ese conocimiento. Muy bien. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a ver cómo lo dice Marcos, precisamente que habla de ese crecimiento y habla de esa realeza del cómo está creciendo. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjense, predicando. O sea, para que los demás tengan ese conocimiento y entonces tienen conocimiento, están creciendo. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creced en el evangelio. Vean, está hablando de que el reino es para crecer. Es que yo ya tengo el evangelio, y es que yo ya tengo a Jesús, ahí me siento, ahí me quedo y hasta ahí. Ya cuando venga por mí, pues voy a ir directo. No, tienes que crecer, tienes que buscar más y más y más y más. Digo, hace 15 años más o menos que recibí a Cristo, ¿quién me iba a decir que yo iba a poder estar aquí al frente, no? Yo dije, ya me salvé, hace 15 años ya llegué con Jesús, ya me salvé, porque a mí me explicaron la salvación con peras y manzanas. Y dije, ya, pero sorpresa, no. Dice, tienes que seguir creciendo, tienes que seguir aprendiendo y crecer en el evangelio, dice la palabra. Y cuando tú das las nuevas buenas, cuando tú das el evangelio, la sana doctrina, lo que realmente la palabra dice, estás creciendo. Yo estaba viendo videos, porque bueno, estoy haciendo otro estudio, estaba viendo estas iglesias de la prosperidad, y estas iglesias que nada más gritan y alzan y todo esto, y esto, ¿dónde está ese crecimiento? ¿Dónde? No es un evangelio, ¿sí? Entonces, sí. ¿Mandé? Ahí en lo de que acabas de leer, de Sí. Marcos 15, bueno, Sí. 1:15,
Dice, creed en el evangelio es lo mismo que crecer. Lo que pasa es que, perdón, sí leí crecer el evangelio. No. Creed es que se utiliza la palabra cuando tú crees, estás aprendiendo, estás bien. desarrollando más, Ok. ¿sí? De hecho, mira, tengo aquí esto, lo dejé allá. Y dice que creed, y se generan varias palabras del griego, y una de ellas es crecimiento, ¿sí? Entonces crees y vas creciendo, Gracias. ¿sale? Sí, es que yo la leí ya conforme a la palabra que yo ya había escrito aquí, perdón. Pero sí, es creed y vas creciendo. Por eso el Marcos lo está estableciendo así con esta palabra, ¿no? El crecimiento. Marcos 4:26. Más o menos Marcos tiene aproximadamente 20 veces reino y vas a ver que él está hablando de ello, de ese crecimiento, de esa realeza que te está haciendo crecer. Y vamos a ver 4:26. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Voy a leer el siguiente, dice, para que lo podamos entender. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí está hablando de la parábola de la semilla y está diciendo que la palabra ya se te dio a ti y dice que el sembrador se duerme y él no sabe cómo creció. De igual manera, así es el evangelio. Tú no sabes en qué momento está cambiando totalmente tu mente, ¿eh? Tú no sabes en qué momento está cambiando tu forma de ser. Estás creciendo en el evangelio. Vean, ahí está hablando de ese crecimiento, ¿sí? Porque el Espíritu Santo va a redarguir, te va a hablar, te va a mostrar, lo que tú quieras, como quieras decir. Y yo siempre digo, te redarguye aquí en tu corazón, dices, ching, lo que hice no estuvo bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está ahí trabajando contigo y no te vas a dar cuenta cómo es que está trabajando en tu vida, ¿sí? Entonces, en este pasaje te habla de ese crecimiento por parte del Espíritu Santo. Tú no te das cuenta y dices tú, ay, qué fácil pude decir el versículo, ¿no? Si antes ni me grababa nada y ahora ya lo estoy diciendo tan fácil como, ¿por qué? Porque ya eres un hijo de Dios, ¿sí? ¿Se acuerda que hablamos de esa potestad que Dios ya te dio como un hijo? Ajá. Y esos dos versículos en cuanto a Marcos, que habla de ese crecimiento. Bueno, ahora, ¿qué dice Lucas en cuanto a su reino? Vamos a ver a Lucas en cuanto a su reino. Lucas 1:33. Okay. Se me perdió Lucas, pero ya lo encontré. 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Habla de un gobierno eterno, ¿no? Habla de un gobierno que precisamente sigue, sigue y sigue. Si creemos que cuando nosotros muramos, pues hasta ahí ya llegó, no, ahí va a seguir. No, es que ya tomó a sus hijos, ya vino el rapto, ya está ahí, ya se ahí, terminó todo, ya nosotros alabando, no, recuerdan que lo dijimos también en la predica, vamos a estar gobernando con él. Entonces no se acaba, no se acaba, por eso dice, y no tiene fin. Entonces Lucas lo pone como ese gobierno, como ese precisamente, eh, momento de estar gobernando por la eternidad. Veamos Lucas 11:2. Lucas 11:2, por favor.
aquí voy a hacer, aquí es donde nos vamos a detener un poquito, porque voy a hacer esta especificación. Lucas 11:2 dice, la oración que enseña Jesús, venga tu reino. Y está hablando de ese gobernar, ¿sí? Que gobierna mi corazón, mi mente, ¿ok? Y más todavía, mucho más. Pero lo voy a leer y luego nos vamos a ir a un paralelo que es de Mateo 6:5, pero lo voy a explicar. Entonces vamos a leer, por favor, Lucas, desde Lucas 11:1 y lo voy a terminar en el 13 y voy a especificar. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Vean, ahí está, venga tu reino. O sea, que pueda gobernar ahí el Señor. Venga tu reino significa que el Señor gobierne en ese momento tu corazón, tu mente, tu situación en el que estás viviendo. Señor, venga tu reino porque yo estoy, no sé, ¿no? Triste, enojado, angustiado, que sufres una mala noticia, ¿no? Y, Señor, venga tu reino, contrólame, gobierna en este momento lo que está sucediendo en mí. ¿Ok? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Fíjense bien, este versículo que dices, ay, ¿qué tiene que ver con la oración? ¿Qué tiene que ver con lo que le estaba diciendo? Bueno, pues si ya el Señor está gobernando en tu vida, si ya el Señor lo tienes en tu corazón, dice, ¿quién de ustedes que va un amigo y te pide 3 panes, vas a decirle, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro, le dijo, no molestes, la puerta está cerrada. Esa parte es cuando nosotros le decimos al Señor, no quiero saber de ti. Cuando tú le compartes a alguien y dice, no, como que ahorita no, como que no le creo o no lo sé, ¿no? Dice, la puerta está cerrada porque no quieren que precisamente gobierne en su vida alguien o algo, voy a decir así, porque no lo conocen, no conocen a Dios, o que es mucho amor, dice para ellos. Hay una alabanza que dice que tienes miedo porque es mucho amor, que es mucha ternura de parte de Dios, o porque de verdad es muy fuerte cuando tú haces cosas que no son correctas. Entonces, sabes que definitivamente, si tú lo aceptas en ese momento, dices, oh, es que me van a decir que no puedo esto, me van a decir que no puedo lo otro, me van a negar todo eso. Sabemos que la palabra a nadie le dice, no hagas, no. La palabra no dice eso. La palabra te da consejo, la palabra te instruye, la palabra te guía, pero nunca te va a recriminar, a reprochar o a negar, ¿sí? Entonces, cuando dice, cierra la puerta, es así cuando un corazón cierra, ¿no? Porque no quiere que gobierne exactamente en su vida. Y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Cuando dice, y los niños están en cama, dice, es que mis prioridades son otras prioridades. Mis prioridades me detienen para poder seguir. No quiero que gobierne, bueno, en este caso lo voy a decir así, no quiero que gobierne Dios. Mis prioridades son primero. Y luego muchas veces poner prioridades como hijos, misma esposa, esposo, ¿sí? Mamás, papás, o sea, cualquier cosa de prioridad, estudios, etcétera, ¿no? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su
importunidad, se levantará y le dejará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dirá, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Este pasaje es muy interesante, porque cuando tú le das la oportunidad al Señor que haga su voluntad, le das la oportunidad al Señor que precisamente Él gobierne tu vida, tienes ese derecho, tienes ese derecho. Ay, Señor, te pido que me vaya súper padre, Señor. Ya tendrás las cosas que precisamente van a tomar ese día, ¿no? Tu día. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, las cosas como vengan, las vas a llevar bien padre, ¿no? Ay, es que me contestaron bien mal, pero yo sigo tranquilo, no me movió, no me sacudió, no me sacó de mis casillas, lo voy a llevar así, ¿sí? Ok, de aquí lo detengo y me voy a Mateo 6:5, porque quiero ver exactamente cómo es esa gran diferencia, cómo lo maneja Mateo, para que vean cómo Mateo y Lucas habla del reino. Mateo 6:5, que ya dijimos que lo hablan de diferentes formas, ¿no? Cuando hablan del reino. Y está en la oración, está en el mismo pasaje, es la misma situación. Ya leí todo lo que es la oración, pero vamos a ver cómo inicia Mateo cuando uno de sus discípulos le dice, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan cómo lo dijo en Lucas? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en su lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Así lo dijo Lucas, así de sencillo. ¿Por qué? Porque habla de ese gobierno. Ahora, vean cómo lo dice Mateo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que también ya tienen recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que estás en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vean cómo se lo está diciendo Mateo. ¿De qué habla Mateo? De esa salvación. ¿Sí? De ese, precisamente de ese juzgar. Dice, no seas como los hipócritas que piensan que porque están ahí levantando voces, porque se hincan ahí, al medio de las calles, ya, el Señor los escucha. Fíjense, Mateo, ¿cómo lo explica esto de la oración? Poco a poco, porque está hablando de esa salvación que ya tú tienes. Y Lucas, vean, rapidísimo les dijo, ¿por qué? Porque habla de ese gobierno. Entonces, recapitulando nada más, dice Mateo, ¿qué nos dice cuando habla del reino? Habla de salvación. Cuando precisamente Marcos habla de crecimiento de ese reino y Lucas habla precisamente de ese gobernar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu familia, con los que te rodean, ¿sí? Muchas veces así de los que están a tu alrededor, pues ya hasta te respetan, ¿no? Ya dicen, ¿no? Ya, este no es de nosotros, ya ni siquiera le contamos el chiste. ¿Sí? Entonces, ese gobierno. Y es hermoso que entendamos cuando tú leas entonces a cada uno de los libros sinópticos, cuando ya veas el reino, dices, ok, es que está hablando de que tengo que crecer. Es que está hablando de un momento precisamente de gobierno, de lo que vive hoy en mí. ¿Sí? Entonces, este es el segundo tema. Lo que dice el Señor de sí mismo cuando dice la palabra reino. Ahora sí, preguntas, porque a lo mejor aquí sí, a lo mejor fui muy brincando para acá y para allá. Si alguien tiene alguna duda, venga. ¿O no se entendió? Lo repito, ¿eh? Lo repito, yo no sé.
para que se les quite. O se entendió muy bien. Ay, sí, tú miras. ¿Alguien, alguna duda? Amigo, No. yo quiero. Sí, adelante. Yo también. Adelante, adelante. Primero mi amiguita. Eh, en esta parte que nos presentaste de los conceptos y todo eso, estamos hablando del concepto de la palabra reino o de lo que es el reino de Dios. Es que, mira, lo que especificamos es que cuando habla de reino en el Antiguo Testamento, que son estas 4 palabras en hebreo, habla del gobierno de aquí en la tierra, del pueblo de Israel. ¿Sí? Pero cuando lo habla en el Nuevo Testamento, ya está hablando del reino de Dios, que se establece en tu corazón, se establece en tu vida. Es lo espiritual, es algo como lo dice la parábola. No lo entendemos, pero lo realiza en tu vida. Desde el cielo se marca a tu vida. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, está hablando de ese reino del pueblo de Israel. Pero ya del Nuevo Testamento, ya está hablando específicamente de ese reino de Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios mismo, como Padre, a eso me refiero, ¿sí? Pero en nuestra vida, que nos va a transformar, que nos va a hacer crecer, que nos va a dirigir, a gobernar, etcétera. Esa es la diferencia de la palabra reino en el Antiguo Testamento y la palabra reino en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Si hay duda, otra vez, por favor, ¿eh? Venga. Bueno, espérame. Sí, amiga. Cuando, por ejemplo, leemos en el Nuevo Testamento, Uh-huh. sabemos y conocemos que cuando habla de la palabra reino, habla exactamente lo que tú decías de reconocer a Jesucristo como nuestro rey, como nuestro soberano, como quien gobierna nuestra vida. Pero sí se aplica desde la tierra, ¿no? O sea, desde esta vida. No es solo en la eternidad, sino ahorita, como hijos de Dios. De hecho, nosotros establecemos el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento no era igual, o era porque era la presencia de Dios. No era igual porque recuerda que ahí Dios gobernaba directamente en sus corazones y con los profetas y les decía y todo, ¿sí? Entonces no era nada igual, nadita igual, ¿eh? O sea, en el Antiguo Testamento Dios estaba formando al pueblo de Israel y les estaba dando y les dio las leyes y les dio sus mandamientos y les dio cómo tenían que caminar los judíos que precisamente Dios escogió, y entonces ese reino es el que se estableció como pueblo, lo voy a decir así, como pueblo, como nación. Tú puedes buscar todo el Antiguo Testamento, y cuando hable de reino, te está hablando del pueblo de Israel. Que gobierna Dios ese pueblo, no cabe duda, O sea, sí, también está transformando sus corazones, y también estaba hablando en sus corazones, pero si tú lees pasajes de reino en el Antiguo Testamento, está hablando del pueblo judío aquí en la tierra. Y en el Nuevo Testamento ya te está hablando de ese pueblo de Dios, escogido, apartado, desde aquí, desde su corazón, que establecen el reino de Dios en todo lugar donde estás tú. ¿Sí? Bueno, espero yo que te haya respondido. Si no, tú dime. Venga. No, déjalo, va a vencer. Déjalo. Hablaste de cuando Cristo reine por 1000 años. Sí. Luego hablaste de que un año es un día, algo así dijiste. Sí, a ver si alguien me apoya ahí, ¿dónde está el versículo, porfas? Porque para Sí, amigo. 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Ajá, exactamente. La cita, pero. Gracias, amiguita. Sí, amigo, te escucho, pero ahí está. Y me pareció como que me dieron ganas de calcular ese tiempo. Mira,
También ha pasado que todos quieren calcular, dice, ¿cuántas veces tienes que perdonar? No te digo hasta 7, ¿cómo dice? Hasta 70 veces 7. Y esa es una potenciación, ¿eh? No es una multiplicación. Esa es una potenciación. ¿Qué significa? Que es 7 por 7, 49. Por 7, por 7, ahí me voy. Es una potenciación, no es una multiplicación. Porque si dimos 70 por 7, pues 7 por 7, 49, 490 veces, padrísimo. Yo ya perdoné tantas veces a alguien, 490 veces, pues ya. O sea, es 7 a la 70 potencia, ¿no? Sí, es hasta 70 veces 7, correctamente. Exactamente, amigo. Y te vas multiplicando tantas veces hasta que llegues a ese número, 7 por 7, 49 por 7, etcétera, etcétera. Aquí a lo mejor tengo físicos matemáticos y me pueden decir nada más hasta 4 números, ¿eh? No creo que... Sí, amigo, esa precisamente dice la palabra, no sé si ya le encontraron a alguien. Alguien que me pueda... Segunda de Pedro 3:8. Segunda Nos carta vamos de a... Pedro. Segunda carta de Pedro 3:8, ¿verdad, amigo? Ajá. Ahí está, Benja, para que lo tengas. Segunda de Pedro 3:8. Si no los lees, amigo Eric, porfas. Sí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ok, entonces ahí, si gustan, después pues podemos también ponerle un estudio a esa parte porque es de analizarse como lo dijo ahorita Benja, ¿no? A ver, ¿cómo está eso? Pero sí, amiguito, así está en la palabra. Gracias amigos por el versículo, por el apoyo. ¿Alguien más? Creo que Ale. Ahí está. ¿Ya? Sí, amiguito, lo que pasa es que tenía dudas, pero ya con lo de Pau, lo que le comentabas a Pau del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es para el antiguo para el gobierno y el nuevo para nuestras vidas, para la transformación de nuestras vidas. Ok. Sí, tenía esa como que no había distinguido entre cuál era la finalidad del antiguo y cuál era la finalidad del nuevo, pero Sí. ya con la explicación de Pau, que te pidió Pau y que nos hiciste favor, ya me quedó claro. Ok, sí, Y es que gracias. tenía que separar esa parte de reino en el Antiguo Testamento. Sé que estábamos viendo pues a los evangelios, ¿no? Pero sí tenía que explicar cuando leas tú la palabra reino en el Antiguo Testamento. No puedes establecerla como precisamente lo dice en los evangelios, ¿eh? Ah, es que está hablando precisamente del reino de los cielos. No, lean cualquier versículo que tú quieras, escoge el versículo que tú quieras cuando aparezca reino y vas a ver que se está estableciendo el pueblo judío, vaya, el pueblo de Israel. ¿Sale? No es igual. ¿Hecho? ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos? Bueno, No, yo amigo, solo para comentar. Ay, perdón. Tu amigo Eric. Bueno, yo nada más quería hacer un comentario de esta parte del Antiguo Testamento, ¿no? Que del reino, precisamente cuando inicia el gobierno Saúl, que es el primer rey, a partir de ahí ya comienza el reino, del pueblo de Israel, porque antes no era gobernado por un rey, sino que lo gobernaba directamente Dios. Ok, sí. Y Dios estableció que un hombre fuera el que reinara al pueblo. De hecho, por eso levantó a Saúl, ¿no? Y ya a partir de Saúl, pues ya hubo la serie o esa jerarquía de reinados, ¿no? Porque no fue el único rey. O sea, a partir de Saúl hubo muchos reyes dentro del pueblo de Israel. Correcto. Es correctísimo esa apreciación, amigo, del reino de Saúl en adelante para que podamos especificar que es el pueblo precisamente reinado por un rey. Exacto. ¿Alguien más? Aislinn. No. ¿A vos? Ah, ya llegaste. No,
ahí es que quería agregar un poquito a lo que acaba de comentar Eric, nada más que recordemos que específicamente no fue Dios quien levantó a Saúl como rey, más bien el pueblo no quiso más que Dios lo gobernara y ellos pidieron un rey, ¿no? Entonces aquí es importante el hecho porque finalmente no quisieron más que Dios fuera el que gobernara, sino que ellos quisieran tener un rey como lo tenían las otras naciones. Entonces ellos pidieron a un rey y fue que Saúl fue levantado, ¿no? Y recordemos que Saúl fue desechado por Dios por la desobediencia y entonces sí levantó a un rey que fue David. Es correcto, de hecho la palabra nos marca que dice, no te desechan a ti, me desechan a mí, por cuanto pidieron rey. Si no mal recuerdo está en 1 Samuel, ahí sí me equivoco el capítulo, pero exactamente, porque el pueblo pide rey, es el pueblo el que lo pide, ¿sí? Pero de todos modos está hablando de a partir de que cómo se levanta ese pueblo, ¿no? Ya después de reyes. ¿Alguien más? Yo, amigo, en cuanto a la parte de que un día son como 1000 años y 1000 años como un día, creo que el texto hace referencia más que a lo mejor a una cuenta, hace referencia a que el tiempo de Dios no es el mismo para nosotros, es diferente. En el tiempo de Dios, bueno, vaya, no hay tiempo, la eternidad no tiene como un tiempo como el que nosotros vivimos. Es la diferencia entre el Cronos y el Kairos, ¿no? Nosotros vivimos en el Cronos, vamos a vivir en el Kairos cuando estemos en su presencia. Entonces creo que ese versículo hace referencia a eso, que el tiempo para Dios no es lo mismo que para nosotros, no es como para una contabilidad. Y en cuanto a las 70 veces 7, significa que es un número que no se puede calcular o que es vaya, 50, porque al final le preguntaban a Jesús, en la tradición judía decía que tú podías perdonar hasta 3 veces a quien te había ofendido. Y cuando le preguntan a Jesús que cuántas veces había de perdonarse, él dice, no te digo, no, perdón, eran 7, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Entonces es más o menos lo mismo, no es que haya como una cuenta, no es como que tú tengas que decir, ya dije 7 por 7, 49, entonces son 49 las veces que tengo que perdonar. No es eso, es más bien entenderlo desde la parte espiritual, en la que no puedes como poner un límite, porque Dios nos perdona a todos todo. Entonces nosotros tenemos que replicar lo que Él nos enseñó, lo que Cristo nos enseñó. Entonces a veces no es como tan literal lo que la palabra de Dios dice. Más bien es como que hay que encontrar cuál es la idea que Dios nos quiere decir en determinado texto. Ok, gracias, señora amiguita. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ahora sí que el tiempo fue volando, fue rapidísimo. Entonces, pues gracias a Dios y todos vamos creciendo con todos y todo lo que precisamente todos tengamos ya, pues de ese conocimiento, por eso les dije, o sea, todos tenemos el crecimiento, todos tenemos la palabra y vamos construyendo todos juntos, ¿no? Es lo más interesante, ¿no? Pues aquí está mi amiguita Ale, que también es profesora, mi esposita, profesora también, y sabemos que el conocimiento, mientras sea conjunto, pues vamos aprendiendo todos juntos, ¿no? Todos juntos. Y eso es lo que más enriquece, que tú tienes una parte, tú tienes la otra, y lo empatamos, y no es de que hay, yo sé más, o puede ser, ¿no? Tú te equivocaste, yo me equivoqué. No, no, no. Aquí crecemos todos juntos. Y eso es hermoso, ¿no? Pues vamos a orar, hermanos, y vuelvo a repetir, sigamos orando por nuestro pastor y por toda su familia que ahora está, para que pues sigan nosotros en oración y ellos en esa batalla que precisamente están hoy día a día. Inclinamos nuestro rostro y decimos, Padre mío, bendito Dios, Señor, te damos tantas gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos totalmente, Señor, poner esa confianza en ti
y sabemos que tú eres bueno con nosotros, Señor. Y Padre mío, si en algo te hemos fallado, en algo hemos pecado, en algo hemos faltado, Señor, a tu nombre te pedimos perdón y reconocemos, Señor, que pues tú tienes el control de nuestras vidas. Oramos por nuestro pastor, por su familia, oramos, Señor, por toda la gente, Señor, que también están pasando, Señor, situaciones fuertes, pero es la forma en cómo la pasas. Sin el Espíritu, con el Espíritu. Con Cristo, sin Cristo. Sabemos que nuestro pastor, Señor, está en ese ánimo, en ese gusto, en ese espíritu, Señor, que solamente nosotros podemos entender, y aunque esté enfermo, que esté tendido en cama, yo sé, Señor, que Él te alaba, Él te ama, Él, Señor, tiene esa fe en ti. Gracias, Señor, y agradecemos por este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.